Buenos días, compañeros, y bienvenidos a GreySheeters Anónimos. Lo que distingue a nuestra comunidad de otras comunidades es que en esta confraternidad pesamos y medimos solo tres alimentos, solo de la hoja gris. Los reportamos a una madrina y no comemos nada entre comidas, pase lo que pase, sin excepción. En esta reunión tenemos el increíble privilegio de tener a nuestra compañera Katy. Katy está abstinente hace casi 40 años, tiene 39 y fracción. Su fecha de abstinencia es en abril y el año que entra va a cumplir 40 años de abstinencia ininterrumpida de GreySheet y nos ha hecho espacio para venir a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, y se tiene que ir temprano porque, sorpresa, sorpresa, tiene que coordinar otra junta de GreySheet. Entonces, so whenever you're ready, Kathy, you just start talking. I'll translate for you. Good morning, everybody. My name is Kathy, and I am a compulsive overeater. Buenos días, compañeros. Yo soy Kathy, soy comedora compulsiva. I am abstinent today on the GreySheet. Weigh and measure 3 meals a day from the GreySheet without exception. Commit them to my sponsor. I don't eat no matter what, and abstinence is the most important thing in my life without exception. Estoy abstinente de acuerdo a la hoja gris porque peso y mido 3 alimentos de la hoja gris, los escribo, los reporto a mi madrina. Lo hago sin excepción, pase lo que pase. La abstinencia de GreySheet es lo más importante en mi vida, sin excepción. Thank you. And I am here today to build my defense against the first bite. Estoy aquí para construir una defensa alrededor de mí en contra del primer bocado compulsivo. Thank you. I was just thinking about my first GreySheet meeting. Estaba tratando de recordar mi primera reunión de GreySheet. And I went to that meeting because somebody I was working with was a GreySheeter, and she told me about it. Fui porque una compañera con la que yo estaba trabajando era GreySheeter y me contó acerca de GreySheeters Anónimos. I had no idea what I was getting into. No tenía ni la menor idea de la que me estaba metiendo. I thought it was going to be like another diet program. Yo creí que era un programa de dietas. I remember listening to the preamble. Me acuerdo que escuché el preámbulo. And it said that you had to have 90 days or more of abstinence in order to lead the meeting, to qualify. Y decía en el preámbulo que necesitabas 90 días de abstinencia GreySheeter para poder dirigir la reunión. And my heart just sank. Y mi corazón se me fue al piso. I thought anyone who can follow this food program for 90 days does not think about food the way that I do. Que cualquiera que pueda seguir este plan de alimentos durante 90 días no está pensando en la comida como yo estoy pensando en la comida. They don't eat like I do. No comen como yo como. They are not the same animal that I am. No son la misma clase de animal que soy yo. And then during the sharing, people started talking about having a disease. Y después en el compartir empecé a escuchar que la gente empezó a hablar acerca de una enfermedad. And I thought they were a bunch of drama queens. Y yo dije, ay, qué montón de compañeras tan melodramáticas. I thought, I don't have a disease. I just need to lose weight. Dije, no, ¿cómo que estoy enferma? Yo no estoy enferma, yo nomás necesito perder un poco de peso. And so I had a very typical addict's way of thinking. Así que tuve un pensamiento muy típico de un alcohólico. Not as sick as and sicker. Dije, no, yo no estoy ni tan enferma como ellos, o estoy mucho más enferma que ellos. I didn't
understand or know the language of the program. Ni entendía ni comprendía el lenguaje del programa. But looking back, Pero en perspectiva, I know that I came away from that first meeting with hope. pero me doy cuenta de que cuando salí de esa reunión tenía un poquito de esperanza. I didn't know I had hope, Ni siquiera me daba cuenta de que tenía un poco de esperanza. but I know now that I did because I kept going back to the meetings. Pero ahora me doy cuenta de que sí me instaló un poco de esperanza porque seguí yendo a esa reunión. I went to my first meeting in Cambridge, Massachusetts, Mi in July primera- of 1982. Mi primera reunión fue en Cambridge, en Massachusetts, en julio de 1982. It took me until April of 83 to get abstinent. Y no fue sino hasta 1983, en abril, que empecé mi abstinencia GreySheet. The one thing I did right was I went to a lot of meetings. Lo único que hice bien en ese primer año fue ir a muchas reuniones. Because I didn't think I had a disease, I didn't think I needed to take all of the suggestions. Como no creía que tenía una enfermedad, yo dije, no, todas esas sugerencias no aplican a mí. I didn't get a sponsor. No conseguí madrina, I didn't want to give up the white stuff in my coffee. no quería renunciar a la proteína blanca de mi café, And I was afraid of weighing and measuring my food in public. y sobre todo tenía mucho miedo de pesar y medir en público. The part about not weighing and measuring my food in public was about I didn't want to make my boyfriend angry. La parte esa de no pesar y medir en público es que yo no quería que mi novio se enojara conmigo. And I could not imagine telling people that I had needs or even wants. Y porque yo ni siquiera me imaginaba decirle al mundo que yo tenía necesidades o deseos propios. I couldn't imagine saying that restaurant doesn't work for me. Nunca me imaginé yo decir, ese restaurante no me va a funcionar. Or that time to eat doesn't work for me. O ese horario de alimentos no va a funcionar conmigo. I couldn't imagine taking care of myself if it made other people uncomfortable. Jamás me imaginé poder cuidarme a mí misma si eso implicaba hacer a otros sentirse incómodos. And so I went back and forth between regular OA and Cambridge GreySheet. Así que iba y venía entre comedores compulsivos regular y las reuniones de GreySheet Cambridge. Let's see. The willingness to get a sponsor hit while I was at a regular OA meeting. La voluntad de tener una madrina en GreySheeters Anónimos me vino cuando estaba en una reunión de OA regular. And she said, I don't sponsor food, is that okay? Porque me dijo, es que sabes que yo no te voy a madrinar en la comida, ¿te parece bien? And I thought, what else is there? Y yo le dije, pero pues ¿de qué otra cosa hay que amadrinar? And she said, I sponsor emotions. Y ella me dijo, no, yo lo único que amadrino son emociones. So she said, is that okay? Y le dije, me preguntó, ¿te conviene? And I didn't know what to say. Y yo no sabía qué decirle. So I said, okay. Entonces le dije, ok. Needless to say, it didn't work. Y pues basta y sobra de decir que no me funcionó. Just speaking about my own experience with that. Simplemente recordar mi experiencia con eso. When I was going to the regular OA meetings, Cuando estaba yendo a las reuniones de OA regular,
I heard the message that I ate today, but it's okay because I'm at a meeting. El mensaje que yo escuchaba en OA regular es, ayer comí, pero está bien porque hoy estoy en una reunión. And then when I went to a GreySheet meeting, Y cuando iba a las reuniones de GreySheeters, I heard a speaker with 6 months. Escuché a una compañera que tenía 6 meses abstinente. She was crying her heart out. Estaba llorando con mucho sentimiento. Because of something that was going on in her life. De algo que le estaba sucediendo en su vida. But she was not eating. Pero no estaba comiendo, no estaba en la comida. And I thought, this is where I have to be. Y entonces me dije a mí misma, aquí es donde yo tengo que estar. Being an addict, como soy adicta, I always look for the wiggle room. Siempre busco por dónde colarme. It's okay if I ate. It's okay if I don't go to a meeting. It's okay. Está bien si como, no muy bien, si no voy a la reunión, está bien esto, está bien lo otro. The GreySheet message is that it is never okay. En GreySheeters, el mensaje de GreySheeters es nunca está bien. If it were just a matter of losing weight and having a diet, si solo fuera asunto de perder el peso y seguir la dieta, but that's not my story. Pero esa no es mi historia. I have an allergy. Tengo una alergia. When I eat certain foods, cuando como ciertos alimentos, foods that make up alcohol, los alimentos del que el alcohol está hecho, it sets up a craving for more of the same. Me genera un deseo imperioso de más de esos ingredientes. It sets up a craving that is irresistible and insatiable. Detona un deseo imperioso que es irresistible e insaciable. I remember one night, recuerdo una noche, standing on my kitchen counter, estaba en el mostrador de mi cocina, finding something in the cabinets, buscando algo en el gabinete, that was stale and tasted nasty. que estaba viejo y además sabía horrible. And I was shoving it into my mouth. Y de cualquier manera me estaba atracando con él. I was crying. Estaba llorando. I did not want to be eating. Estaba comiendo en contra de mi voluntad. But I could not eat. Pero no podía parar. And that to me is addiction. Y eso para mí es adicción. So the GreySheet solution, así que la solución de GreySheet, first of all, is the food plan. Primero es el plan de alimentos. We don't eat foods that make us hungry. No comemos alimentos que nos dan hambre. We do this without exception. Hacemos esto sin excepción. We do this no matter what. Y lo hacemos pase lo que pase, no matter what. I remember feeling like I was gonna die if I didn't put something into my mouth. Recuerdo al principio que sentía que me iba a morir si no me metí algo a la boca. And not putting something into my mouth and not dying was a huge revelation. Y cuando no me puse nada en la boca y no me morí, para mí eso fue una gran revelación. Simple, but not easy. Muy simple, pero no es fácil. The no matter what, without exception, eso de pase lo que pase, sin excepción, is what breaks the back of addiction. Eso es lo que quiebra la línea de la adicción.
So I still write down my food. Todavía, después de todos estos años, escribo mi plan de alimentos. I commit specific foods, not generic. Me comprometo comidas específicas, no genéricas, Unless I have to go to the grocery store or I'm going out to eat. a menos de que tenga que ir a la tienda a comprar alimentos o que voy a salir a comer en la calle. And I don't make food changes. Y no hago cambios de alimentos. That's another important piece of breaking the back of addiction. Ese es otro elemento muy importante de quebrar la fuerza de la adicción. Don't make food changes. No hagas cambios de comida. Because if I commit specific food, Porque si comprometo una comida específica, then I don't think about food for the rest of the day. ya no tengo que pensar en la comida por el resto del día. I remember early on one time in the grocery store, Me acuerdo un día que estaba yo en el supermercado, seeing a food that I thought, oh, I'd like to have that for dinner tonight. viendo una comida que yo decía, ay, no sería bueno comerme esto en la noche. But then I thought, Pero después pensé, we don't make food changes. es que no hacemos planes de cambios de alimentos. So if I stay abstinent today, Así que si me mantengo abstinente por el día de hoy, I can have that tomorrow. puedo comer eso mañana, no hoy, mañana. The hardest part about becoming and staying abstinent is the decision. La parte más difícil de entrar en abstinencia y permanecer en abstinencia es la decisión. Once I decide to be abstinent, Una vez que ya decidí estar abstinente, then all I have to do is stick to that decision. lo único que tengo que hacer es aferrarme a esa decisión. And I make that decision many times during the day. Y tomo esa decisión muchas veces durante el día. Because at the beginning, the thought, I want to eat, will come many times. Porque al principio el pensamiento de quiero comer, viene muchas veces al día. Eventually, those thoughts come less often. Eventualmente esos pensamientos disminuyen. And they become less intense. Y se vuelven menos intensos. Every time I get through a craving without eating, Cada vez que sobrellevo un deseo imperioso sin comer, I develop abstinent muscle. estoy desarrollando mi músculo abstinente. The person who started this program, her name was Sally. La persona que empezó este programa se llamaba Sally. And she used to say, this is a hand-to-mouth disease. Esta enfermedad es una enfermedad de mano-boca. If I don't put my hand to my mouth, I'm not going to eat. Si no llevo la mano en mi boca, no voy a comer. Simple, not easy. Muy simple, no fácil. We can't do this alone. No podemos hacer esto solos. I tried. Lo intenté. We help each other. Nos ayudamos los unos a los otros. I remember asking people who started this program, how did you do it at the beginning? Me recuerdo preguntarle a la gente, cuando yo estaba empezando, le pregunté a otras personas que eran veteranos, ¿cómo le hiciste al principio? When it was just a very small group and people were just starting out together. Cuando éramos muy poquitos y apenas estábamos empezando todos juntos. And the answer was, we circle the wagons and we help each other. Y la respuesta era, hacemos un círculo alrededor de nosotros del grupito, o hacemos un círculo alrededor de la comunidad y nos ayudamos mutuamente. One of the hardest parts for me, and I'm better, but still can be tough, is asking for help. Una de las partes más difíciles del programa, y he mejorado, pero todavía se me hace difícil, es pedir ayuda.
After going to meetings for about 9 months, Después de asistir a reuniones como unos 9 meses, one night I found myself eating out of the garbage. un día me encontré comiendo, sacando comida del bote de la basura. It scared me to death. Y la verdad me asustó de manera mortal. I've been going to enough meetings Ya había asistido a suficientes reuniones that I heard that it is a progressive disease. que ya había entendido que esta enfermedad es progresiva. And in that moment, I decided to call someone to ask for help. Y en ese momento decidí hablarle a alguien y pedir ayuda. But it was 8 o'clock at night. Pero eran las 8 de la noche I didn't want to bother y anybody. no quería incomodar a nadie. So I sat up on the couch all night, crying and sweating and afraid to move. Y entonces me quedé en el sofá llorando y sudando y con miedo de moverme. I was afraid that if I got off the couch, I would go out to a store to buy some food and that I would never come back to a GreySheet meeting. Me daba miedo dejar ese sofá, irme a la tienda, comprar comida, empezar a comer y nunca jamás regresar a GreySheeters Anónimos. So the next morning at 8 o'clock, I had one phone number and I called that person. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, solamente tenía yo un teléfono y le hablé por teléfono a esa persona. So I called her and asked her if she would be my sponsor. Le hablé y le pregunté, le pedí que si me podía madrinar. She said, yes, but I can't talk now. I'm going to work. Call me back in 1 hour. Y me dijo, sí, pero en este momento voy a ir a trabajar. Háblame en 1 hora. In that hour, I did such a flip-flop in my mind. Y en esa hora cambié de opinión 1000 veces. I was thinking, why am I calling her? I feel fine. Me pregunté a mí misma, ¿por qué le estoy hablando si yo estoy muy bien? I know now that I just wanted relief. Ahora comprendo que yo lo único que estaba buscando era alivio. And as soon as someone said they would sponsor me, I felt relief. Sorry. En cuanto una persona me dijo, sí, te amadrino, sentí un gran alivio. But thank goodness, Pero gracias a Dios, I did call her back. le volví a hablar. And she said, give me your food. Y dijo, dame tu comida. And I did. Y se la di. And then she said the most wonderful thing. Y después me dijo lo más maravilloso que he oído. She said, you are abstinent. Me dijo, estás abstinente. I couldn't believe it. No lo podía creer. And honest to goodness, GreySheeter said, you are abstinent. Y me dijo, como una, con honestidad de GreySheeter, estás abstinente. There's nothing like getting abstinent. No hay nada mejor que estar abstinente. To really understand. Para entender realmente. The difference between being on a diet and being abstinent. Para entender realmente la diferencia entre estar a dieta y estar abstinente. When I was on a diet, cuando estaba a dieta, and I had the thought, I want to eat. Y tenía el pensamiento de voy a comer, quiero comer. The next thought was always, I can start tomorrow. Mi siguiente pensamiento era, puedo empezar la dieta mañana. In GreySheet, en GreySheeters, I learned, aprendí, if I eat, si como, I might never get it back. Tal vez nunca vuelva a estar abstinente. I learned, también aprendí, it's much easier, es muchísimo más fácil, to stay abstinent, permanecer en abstinencia, than to get abstinent. que volver a empezar. Some people, algunas personas, are able to come back. Pueden regresar.
han tenido la oportunidad de regresar. Most people do not. La mayor parte de la gente nunca regresa. I think I'm one of the ones who would not be able to do this again. Yo soy una de esas. Yo soy la que si me voy, nunca voy a regresar. I certainly don't want to take that chance. Y por eso no quiero tomar ese riesgo. Becoming willing to be abstinent Cuando llegué a tener la habilidad de tener la voluntad de estar abstinente, does not mean that the cravings are lifted right away. no quiere decir que los deseos imperiosos se me quitaron de un así inmediatamente. It means don't eat even if I feel like I'm going to die if I Lo don't que eat. quiere decir es, no comas aunque sientas que te estás muriendo. I was told, Me dijeron, expect to want to eat. espera, toma en cuenta que te van a dar ganas de comer. Because I am a compulsive overeater. Porque soy una comedora compulsiva. That's the most natural thing for me. Lo más natural para mí es que me den ganas de comer. It doesn't mean No quiere decir that I'm doing anything wrong. que estoy haciendo algo mal. That's just who I am. Es simplemente yo quien soy. I promise you, Les prometo it gets easier and easier que cada vez es más fácil. to not pick up that first bite. Cada vez es más fácil no tomar ese primer bocado compulsivo. Going to enough GreySheet meetings, Cuando fui a suficientes reuniones de GreySheeters, I hear we don't eat no matter what. escucho, no comemos, pase lo que pase, no matter what. So when the thought comes, Cuando el pensamiento de comer viene eat, 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 y me dice, come, 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 I automatically hear, inmediatamente yo escucho, don't eat no matter what. no comemos, pase lo que pase. In that moment, Y en ese momento, I have a choice. allí tengo esa decisión. I can choose to eat or not eat. Allí puedo decidir libremente comer o no comer. That's where recovery comes in. Allí es donde entra la recuperación. That moment of choice. En ese momento de decisión. That thought, don't eat no matter what, Ese pensamiento, no comas, pase lo que pase, gives me the time me da el tiempo, el momento to think it through. para pensarlo, para recorrer todo el camino. How am I going to feel ¿Cómo me voy a sentir if I eat? si como? I'm going to feel worse. Me voy a sentir mucho peor. Maybe 5 minutes, maybe a half an hour, but I'm going to feel worse. En 5 minutos o en media hora, pero me voy a sentir mucho peor. In that moment, En ese momento, if I pick up the food, si como compulsivamente, I have no more choice. entonces ya no tengo decisión. Because once I take that food into my system, Porque en el momento en que tomo esa comida y lo meto a mi sistema, it sets up a craving me despierta el deseo imperioso and I'm powerless. y entonces ya soy impotente. The thing is, El asunto es it's a threefold illness. es una enfermedad de 3 aspectos. The big book says El libro grande dice that most of our disease que la mayor parte de nuestra enfermedad centers in my mind. está en la mente. I can't do anything No puedo hacer nada while I'm still addicted to those foods. cuando todavía estoy activamente adicta a esos alimentos. And if it were just a matter of losing weight, Y si nada más fuera un asunto de perder peso,
I could take the gray sheet Me podría tomar la hoja gris and go on my merry way. y ya me iría, dame la hoja gris y ya me voy, nunca te vuelvo a ver. But this disease Pero esta enfermedad tells me me dice that I don't have a disease. que no tengo una enfermedad. There's no other disease like it. No hay ninguna otra enfermedad que es similar a esta. If I had diabetes Si tuviera diabetes and I felt better y because me sintiera mejor I was taking my medicine porque estaba tomando mi medicina and following what the doctor said about how to eat, y siguiendo las instrucciones del médico acerca de cómo comer, I would feel better. me sentiría mejor. But I would not be telling myself Pero no me estaría diciendo a mí misma, that I don't have a disease. no tengo diabetes, no tengo diabetes. This disease is very convincing. Esta enfermedad es sumamente convincente. It talks to us in a way Nos habla de una manera that it thinks we will listen. de una manera que para nosotros sería convincente And believe. y que nosotros podríamos creer. So I have to keep coming to meetings Así que tengo que seguir viniendo a mis reuniones to hear the message para escuchar el mensaje that I have a disease. de que tengo una enfermedad. That's actually the good news. Esas son las buenas nuevas. I'm trying to keep an eye on the time. It'll be convenient if you close in the next 3 minutes so that we have a teeny little bit of time to ask you questions. Okay, yes, because thank you. You know, if you're new, Si son nuevos, I know it's hard. sé que es muy difícil. There's a lot of help here. Hay muchísima ayuda aquí. I look at this community, the Spanish-speaking community, Veo esta comunidad en español and it has grown so big so fast. y que ha crecido muy rápido, mucho, muy rápido. So there's a lot of help here. Así que hay mucha ayuda aquí. And I promise you, hang in there. Les prometo, aférrense, aférrense. So thank you for inviting me this morning, and I don't eat no matter what. Gracias por haberme invitado. Y no como, pase lo que pase. Thank you. Thank you so much, Kathy. I know that I'm speaking on behalf of all the Spanish-speaking community to say thank you, thank you, thank you for your abstinence. Thank you for preserving the message through thick and thin. Thank you so much. Pues ahora está abierto para preguntas, compañeros. Si quieren hacer una pregunta, por favor, levanten la mano electrónica. Diana. Muy cortito porque Katy nada más tiene 10 minutos. Gracias, Diana. Sí, ahí voy. Okay. Hola, Katy. Gracias, Katy. Yo en este momento estoy como cuando uno encuentra un tesoro, como, ¡oh, Dios mío! La otra manera de pensar específica acerca de la comida. ¿Cómo es tu experiencia con tus ahijados? Thank you, Kathy. I am in awe. I really have the feeling that I found the treasure. My question to you is, how do you sponsor people? What do you tell them? Go to at least one meeting a day. Ve por lo menos a una reunión al día. Por lo menos. Get on your knees and ask for help in the morning. En la mañana arrodíllate y pide ayuda. Get on your knees at night and say thank you. Arrodíllate en la noche y di gracias. Read the big book. Lee el libro grande. Every day, one page. Todos los días, una página. The 24-hour book. Lee también las meditaciones del día. Every day. Todos los días. And don't eat. Y no comas. Pase lo que pase. Thank you, Kathy. Mariate.
Así ahí voy a ver. Ok. Buenos días, soy María T, comedora compulsiva abstinente, y bueno, yo quiero agradecerle a Katy por estar aquí y preguntarle que si ya se le quitó el miedo a pedir ayuda a los demás. Kathy, Maria T from Colorado, she wants to know if you are not afraid to ask for help anymore. No, I asked for, no, I'm not afraid anymore. Finally, 39 years. But it's easier, much easier. Me tomó 39 años, pero sí, ya no me da tanto miedo. Es más fácil, vamos a ponerlo así, es más fácil, pero me tomó 39 años. Thank you. Marcel from Nicaragua, he has a question for you. Hello, good morning. Thank you, Katie. My name is Marcel M. From Nicaragua. I am abstinent, and I am in my day 33. And I would like to ask you something. What was the most difficult for you to begin this process in GreySheet Anónimos? Marcel quiere saber qué fue lo más difícil para empezar en GreySheet. I knew my boyfriend would be angry. Yo sabía que mi novio iba a estar enojado. And he was. Y estaba muy enojado. Many times he would yell at me to eat. Muchas veces me gritó que comiera. In restaurants, he would say, "You look disgusting." En restaurantes me decía, eres repugnante. And so doing this, even though it made other people uncomfortable. Entonces lo más difícil fue hacer esto aun cuando las otras personas alrededor de mí estuvieran incómodas. So I am very grateful. Así que estoy muy agradecida. For the great gift. Por el grandísimo regalo. Of desperation. De la desesperación, por el gran regalo de la desesperación. Good. Okay, we are on time. You have 8 minutes. I'll let you know when it's time for you to leave. Coti. Muchísimas gracias, Katy, por todo. Me ha encantado y justo quería preguntarte sobre cuando antes has dicho esto que acabas de decir, ¿no? De expresar al mundo las necesidades y deseos propios, que otros se incomoden y aún así seguir adelante. Yo quería preguntarte cuándo te empezaste a sentir cómoda sacando tu báscula o sacando tu lonchera en los restaurantes. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo hacías incómoda hasta que ya es algo que se hace con naturalidad? Coti wants to know, how long did it take for you to feel comfortable taking out your scale in restaurants and public places? Probably took me about 4 years. Como 4 años. I was told, just keep my eyes down, my head down, my eyes down, don't look up, just weigh and measure, and then be done. Lo que me dijeron fue, mira para abajo hacia tu báscula, no veas para arriba quién te está viendo, mantén los ojos abajo en tu báscula, y cuando termines, y solo cuando termines, ahora sí ya levanta la mirada. Very quickly, I'll try to tell a funny story. I went to a very fancy restaurant in New York City. Una historia muy chistosa. Cuando fui a un restaurante muy, muy piripituchi en la ciudad de Nueva York. It was a family, my husband's, that cranky boyfriend, now my cranky husband, his family function. ¿Se acuerdan de mi novio abusivo y cranky y regañón? Pues ahora es mi marido. Era una reunión de su familia. So I called the restaurant ahead of time and told them what I needed. Entonces hablé al restaurante antes de tiempo y les dije lo que necesitaba. So when we got to the restaurant, cuando llegué al restaurante, hanging up on the wall, así colgado de la pared, there was a framed picture. Estaba una foto enmarcada of the menu. Del menú. Right next to that, y al lado de ese menú,
there was another frame picture Había otro menú enmarcado that said Kathy's GreySheet que menu. decía el menú de Kathy, de GreySheet. 4 ounces of this, a cup of 4 that. onces de esto, una taza de esto. So I thought, okay, Y yo we're dije, good. bueno, pues estamos bien. I hope that you kept it. Did you keep it? No, I wish I had. I didn't think of it at the time. Le pregunté que si había conservado ese marco del restaurante super mega elegante en Nueva York. Dice, no, no lo conservé. Dice, ojalá que sí lo hubiera conservado. Okay, one more question before you leave, Kathy, because so that we don't want you to be late to your next appointment. Adriana, y Gerardo, a lo mejor me da tiempo con Gerardo. Adriana, rapidito y luego Gerardo. Adriana, no te veo. Gerardo. Katy, muchísimas gracias por tu compartimiento. La verdad, ha sido uno de los mejores que he tenido y en el cual me siento totalmente identificado contigo en muchísimas partes de mi vida. A mí todavía me cuesta muchísimo trabajo poder salir al público y pesar mis alimentos. De hecho, prefiero casi hacer todos mis alimentos en casa. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gerardo just wants to tell you, thank you so very much. One of the very best qualifications I've ever heard in my life. I totally identify. I still struggle weighing in public. And you give me a lot of hope and inspiration. Okay, vamos a... Yeah, I think there's another one, but I don't see Adriana. Adriana, abre tu cámara, mija, para que yo te encuentre. Hay que tener cámara abierta para hacer una pregunta, hijita. No te encuentro. Ok. Is it in the chat box? No. It's not in the chat. Oh, quiere preguntar cómo mantiene la relación. Oh, okay. She wants to know, how do you keep a relationship with your higher power? Gratitude list. Con una lista de gratitud. Anytime anything good happens, Cada vez que sucede algo bueno, you get a parking spot, cuando consigo un lugar de estacionamiento, a seat on the train, un asiento en el metro, just say thank you, God. digo gracias, Dios mío. And that's how I became aware Y así es como empecé a tener conciencia that my higher power de que mi poder superior, was right here with me. que estaba aquí realmente conmigo. Thank you, Kathy. So you have 12 minutes to go and get ready for the next one. Thank you so very much. I hope that you can feel the love and the gratitude of the Spanish-speaking community. I very much hope one day we'll meet you in person in Spain, in Mexico, or somewhere else. Thank you. Thank you so Marcelo. very much. Thank you, everybody, no matter what. Dice, pase lo que pase, no matter what. Adiós, Katy. Adiós. Ya. Si quieren ver a Katy en acción en la siguiente, acabando esta, nos vamos a ver a Katy como coordinadora en la que sigue. Gerardo tiene el vínculo, el enlace, ¿verdad que sí, Gerardo? Si tienes el vínculo ahí, si lo quieres pegar. Ok, compañeros, miren, nos quedan 10 minutos de reunión. Si quieren levantar la mano y compartir. María T. Y voy a tomar, ¿quién me ayuda a tomar 2 minutos de tiempo? Gracias, Gaby. Gaby está tomando el tiempo. María. Pues ahora sí a decir mi mantra. Soy María T, comedora compulsiva abstinente, según la hoja gris, y me califico así porque desde ayer yo escribí mi plan de comida seleccionado solamente de la hoja gris y hoy lo cumplo así. Solamente 3 comidas, nada entre comidas, excepto agua, té o café, sin excepción. No matter what, la abstinencia es lo más importante en mi vida. Y pues gracias Marcela por la coordinación, gracias a todos por estar ahí. Qué regalo de escuchar a Katy. Y a mí lo que más me llamó la atención y me gusta mucho es que por fin, dice ella, ¿verdad? Que empezó a decir, hoy me cuido a mí, hoy no estoy cuidando lo que otros piensan de mí o a ver si les gusta. Eso es lo que más me gustó, porque pues yo en mis defectos de carácter era que me gustaba
estar agradando a todos los demás, menos a mí. Hoy por fin me cuido a mí. Gracias. Gracias, María. Diana. Sin mantra, porque yo tengo así, estoy como cuando ves el amor de tu vida, como, ¿dónde estabas? Así como te estaba buscando. Y cada palabra que decía yo decía, es que claro, ellos lo que están construyendo es el pensamiento alternativo para la comida. Yo, por milagro, en el libro grande yo empecé a buscar los pensamientos alternativos en los otros aspectos, no sé por qué, no, sí, mentira, yo sí sé por qué funciona nuestro plan, porque yo estaba haciendo el experimento, entonces sacar mi comida en un restaurante como es mi experimento, pues yo no estaba pensando que estaban pensando los demás. Pero en todo lo que Katy nos comparte, hay un aplomo y una tranquilidad de buscar la palabra exacta, sin afán. Igual que es esta maravilla. Y lo de cerrar los vagoncitos y estamos aquí todos juntos protegiéndonos unos a otros, protegiéndonos en nuestra manera de pensar acerca de lo que significa la adicción de la comida. Y eso es lo que yo había encontrado en la literatura de adicciones, es el imperioso, es una orden que viene del cerebro de otro sitio. Y necesito entrenar a esta parte de mi cerebro para que aprenda a pensar don't eat no matter what. Y claro, a mí me sirve en inglés porque yo no tengo control sobre ese pensamiento. ¿Y dónde podemos contactarnos con Katy? En la siguiente reunión. En la siguiente reunión para empezar, y luego déjame preguntarle si recibe llamadas, porque para agendarla ella está obviamente muy ocupada, ¿verdad? Imagínate, 40 años de andar por aquí, todo el mundo quiere con ella. Santiago. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Santiago. Es que sí. Bueno, buenos días, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Soy Santiago, soy como compulsivo abstinente. Mi día 72 en la hoja gris. Sé que estoy abstinente porque reporto a una madrina calificada como de 90 días, mi plan de alimentos. Y cuando digo que lo honro, es justamente lo que ella dice, que no cambie. O sea, si es una emergencia, sí, pero sí, grandota, cambio. Pero si no, cuando digo que honro esos alimentos es porque evito cambiarlo, ¿no? Solo tomo café en un vaso que reciclo, porque estoy de campamento con jóvenes, así que se puede en cualquier circunstancia. Estoy en un campo colombiano, entonces se puede, y más que se puede. No, solo tomo café, agua o infusiones y pase lo que pase. Estoy en esto fascinado. Yo que mientras desayunaba con los chicos, ahora estamos en la meditación y yo salí para compartir porque la vengo escuchando. Y para mí, fundamental, alguna cosa que ella decía que me inspiran a seguir adelante, ¿no? 40 años es una vida construida. Mi papá no se empezaba ni siquiera a conocer cuando ella empezó a estar abstinente. Y una cosa que me llamó mucho la atención de ella, yo soy de los que le da terror todavía sacar mi báscula en restaurantes, por eso yo voy lo menos posible a los restaurantes. Ya mis amigos saben que yo suelo salir entre 9 de la mañana y 12 del mediodía y 2 y 6 de la tarde o después de las 8. Yo creo que a mí me ha servido como ir manteniéndome firme en eso. De hecho, los restaurantes que he ido he llevado pues mi tuppers y eso, pero para mí eso todavía es seguro, ¿no? No porque no me gusta acomodar, pero me dio la clave hoy para animarme si en algún momento decido hacerlo, es mirar abajo. Abajo quiere decir o mi plato o mi báscula. Esa ha sido como una de las cosas por las que estoy agradecido, empezando mi gratitud, ¿no? Porque hago esto no porque los otros digan o no digan, como quiera dicen. Hago esto porque esto es lo que a Santiago le funciona. Gracias. Esto es lo que a mí me funciona y esto es lo que me tiene viviendo tranquilo. Y para finalizar, mis alimentos seguros son los que me dan, después de la gracia del poder superior, la serenidad para decir todo esto que digo. Pienso en mis compañeros con los que estoy de campamento, me hubiese comido todo el mercado ya, pero no, solo pienso en 3 comidas al día y en el día no pienso más. El desayuno, el almuerzo y la cena. Compañeros a los que están iniciando, se puede, o sea, en cualquier condición, nunca más solo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago. El último compartir va a ser el de le voy a dar la palabra a Dalia, Fabiola, perdón, y vamos a cerrar a tiempo después de dar unos poquitos anuncios. Gracias, Dalia.
Ay, muchas gracias. Bueno, dale como era compulsiva, abstinente solo por hoy, gracias a mi poder superior. A mí lo que me gustó mucho fue que una vez que ya le reporto a la madrina, yo estoy abstinente. O sea, esa clave fue así como muy importante, mi conexión con la madrina, porque no lo estoy haciendo sola. La comunidad es la que me acompaña y es mi testigo para saber que estoy abstinente. Y la diferencia que dijo de que no es lo mismo una dieta, porque en una dieta puedes volver a empezar, y en el caso de la abstinencia, lo mejor es mantenerte abstinente, porque una vez que pierdas la abstinencia, puedes perderla para toda tu vida, porque así es la enfermedad. Yo me quedo con eso. Y finalmente también con el mensaje, porque se me hizo un mensaje de don't eat no matter what, pase lo que pase. Y lo ha hecho por 40 años, entonces sí se puede. No como, pase lo que pase, un día a la vez y espero poder llegar a muchos años. Gracias. Gracias, Dalia. Voy a dar unos rapidísimos anuncios. Visiten nuestra página web Viviendo Abstinente GSA, gsa.info. Viviendo Abstinente GSA.info, donde van a encontrar muchísima información acerca de lo que estamos haciendo en GreySheeters Español. Y nos vemos al ratito si quieren ver a Kathy en inglés. Y nos vemos también al rato. Si van a Viviendo Abstinente en Telegram, que Gaby lo está poniendo el enlace en este momento, lo está pegando, de cómo entrar a nuestra cadena de Telegram, en donde estamos conectados 24 horas al día, 7 días a la semana. Allí pueden ingresar con ese enlace y allá nos vemos. Y voy a cerrar con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que puedo cambiar, cambiar, para cambiar las aquellas que puedo, sabiduría para para reconocer y la la diferencia. diferencia. Hace tu voluntad y no la mía. Haga tu voluntad y no la mía.